Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 5. Y bueno, vamos a hablarles sobre el modelo cortical y la estimación de flujo de calor para identificar para la identificación de las zonas de madurez en la cuenca Antiarco, Golfo de Guayaquil y Tumbes. En esta imagen podemos ver un mapa que muestra el modelo del complejo geodinámico del Golfo de Guayaquil. Esta es una zona clave para poder entender la deformación activa en la región. Aquí no solo actúa lo que es la subducción de la placa Nazca con la sudamericana, sino que también hay un sistema que lo que se ve en las líneas rojas, es un sistema, un complejo de un sistema de fallas, tanto locales, submarinas como continentales. Entonces todo lo que está ahí es un complejo de fallas que también delimita en este caso lo que es la parte de la cuenca del Golfo de Guayaquil. Siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo principal de nuestra investigación en base a la tesis que nos tocó fue desarrollar un modelo cortical geofísico para poder estimar el flujo de calor e identificar las zonas de madurez térmica con con un potencial generador de hidrocarburos, en este caso en la cuenca del Golfo de Guayaquil. Siguiente. Bueno, como introducción en sí, vamos a tener en cuenta dónde está ubicada la cuenca, ¿no? Entonces la cuenca está ubicada en este caso entre Perú y Ecuador. Entonces está ubicada al suroeste de Ecuador, al noroeste de Perú, y esta representa esta zona en sí representa una geología compleja bajo un desarrollo de petróleo a pesar de cómo actualmente se han demostrado las evidencias. Entonces, esta cuenca tiene un sistema de petróleo activo y entonces en este caso la tesis sugiere poder entender la problemática de la baja exploración efectiva de hidrocarburos, en este caso de petróleo, en la cuenca del Golfo de Guayaquil, porque se la considera una cuenca tipo fría. Todavía no se confirma cuál es su roca en sí generadora. Siguiente. Para poder hablar de la cuenca del Golfo de Guayaquil, tenemos que primero entender qué es esta cuenca, ¿no? Entonces, este, es una cuenca que está ubicada, como había dicho, al suroeste de Ecuador y entre Perú. Para más, en este caso, geológicamente hablando, por parte de aquí de Ecuador, está delimitada al norte por el levantamiento de Santa Elena y al sur por la cuenca Talara, en Perú. Bueno, entonces, como había dicho al principio, es una cuenca antiarco que se forma entre una zona volcánica y una trinchera oceánica donde se subduce a la placa Nazca bajo la sudamericana, como se puede ver en la imagen. Está delimitada, como ya les dije, pues en este caso en Ecuador por Santa Elena y y en Perú por la cuenca Talar. Se extiende en este caso por estas dos regiones con un interés geológico alto de petróleo, aunque por la parte ecuatoriana realmente no ha sido muy explorada. Se considera que es una cuenca fría porque por su bajo flujo de calor, que se ha demostrado en los campos de petróleo que se han estado descubriendo, tanto petróleo como gas. Y pues bueno, a pesar de que de por sí esta cuenca tiene un sistema de petróleo activo, pero el comportamiento de esta cuenca es interesante, ya que por unas partes tiene mucho más calor térmico que por otras. Entonces, esta influencia en sí compleja, esta interacción tectónica de dos tipos, tanto de corteza oceánica como de corteza continental, es lo que la hace en este caso una cuenca fría. Siguiente diapositiva. Buenas. La problemática central de esta tesis sería que los modelos anteriores de madurez térmica en la cuenca del Golfo Guayaquil-Tumbes no consideraban lo que era la disposición del basamento de las rocas que formaban el suelo profundo de esta cuenca.
Prácticamente esto generaba o genera una incertidumbre en la estimación del flujo del calor, que este es un parámetro clave para que podamos identificar zonas donde la materia orgánica ya se pueda transformar en hidrocarburos. Siguiente. El marco geológico de esta cuenca, la cuenca del Golfo de Guayaquil-Tumbes se forma en lo que es un contexto de subducción de placas entre una zona volcánica andina y una trinchera oceánica. Esta subducción genera lo que es una cuenca de antearco, la que está influenciada por la interacción de dos bloques geológicos. Primero, que es el bloque norandino, el BNA, que es de origen oceánico y que este se desplaza hacia el noreste. Y el segundo, que es el bloque Amotape-Tahuín, que este es de origen continental. Ambos están separados por una sutura tectónica que aún está siendo debatida. También tenemos junto un sistema de fallas como la CCPP, que son sus siglas, pero en realidad son la Chingual, Consanga, Payatanga y Puná, y también el sistema de fallas Jubones, que estas controlan lo que es la deformación y la subsidencia. Esta configuración estructural condiciona lo que es el flujo del calor y la madurez térmica que se necesita para poder generar hidrocarburos. Siguiente. Prácticamente aquí hablamos de lo que es la madurez térmica. ¿Qué es la madurez térmica? Este indica el grado en que una roca madre ha sido calentada lo suficiente como para que ya pueda generar hidrocarburos, petróleo o gas. Eh, en lo que es en la cosa, en la cuenca de Guayaquil-Tumbes, tenemos lo que es que hay un sistema de petróleo activo. Por eso también este estudio propone que hay aportes laterales de calor que no están no se pueden considerar, o sea, que no podemos ver en solo modelos simples, pero estos podrían estar elevando la madurez en ciertas zonas y eso explica por qué hay hidrocarburos si aún no tiene la madurez necesaria para ya generarlo. Pero como aquí mismo dice, sin embargo, los análisis de reflectancia de vitinita son muy bajos. En muchas zonas muestran baja madurez térmica, lo cual no explicaría por sí solo la generación de petróleo. Aunque los datos directos de la roca dicen que estas no están maduras por su reflectancia baja, es importante usar modelos más completos para que ya podamos entender realmente lo que ocurre en la cuenca. Sabemos que la vitrinita es un componente del material orgánico en las rocas. Su reflectancia nos va a indicar la madurez que tiene, o sea, cuánto calor ha recibido de la roca. Y como que ya está dicho, tenemos un valor bajo a 0,5. Eso quiere decir que la roca no ha recibido suficiente calor para poder generar hidrocarburos. Lo que sugiere esta tesis es que el estudio sugiere que ha recibido calor lateral, o sea, tiene calor lateral, por eso ha generado hidrocarburos en ciertas partes. Gracias. Ya. Yo voy a hablar un poco de la metodología. En este caso, se utilizaron modelos 3D y datos sísmicos y de batimetría que fueron correlacionados con datos pues, anteriores de los que se hizo en Petroecuador. Ya. Tenemos que se usó un software Oasis que su objetivo fue crear perfiles 2D que representen una representación sobre el modelo de pozos. Ya. El objetivo de esta fase fue determinar la geometría y la geometría de la zona para poder definir el límite entre el oceánico y el continental y para poder evaluar el flujo directo de calor y cómo el calor puede generar en este caso hidrocarburos. Ya, como ya lo mencioné, esta fue la metodología que se usó, las herramientas que se usaron y la comparación entre estos datos y los mapas térmicos anteriores para relacionar datos. Ya, como tenemos aquí, se utilizaron un cálculo de temperaturas y la calibración para la determinación del flujo de calor. Y ahora tenemos que cómo se realizó este trabajo. Se construyó a base de un modelo numérico TAMLAB basado en una ecuación de difusión de calor entre el régimen transitorio para así poder disimular la distribución térmica. Pero en este caso se consideran muchas variables, como fueron la capacidad calórica, la conductividad térmica y la producción de calor radiogénico, así como la densidad de las rocas.
También se consideró el contacto agua, sedimentos y manto-corteza, y esto se utilizó para comparar temperaturas simuladas en datos reales de un pozo. Y tenemos que en el Ecuador se encuentran estos pozos que son el Tiburón 1, Tenguel 1, Esperanza y Amistad Sur. También tenemos que se ajustaron parámetros del modelo para que los resultados coincidan con las mediciones reales que se tomaron en este caso. Y finalmente tenemos que se calculó el gradiente térmico a partir de este para determinar el calor de flujo que se va a encontrar en esta cuenca. Para lo que tenemos un objetivo, que es determinar la estimación realista del flujo de calor para que podamos así poder identificar zonas de que tengan una mayor madurez térmica. Ya. También tenemos la identificación de zonas de madurez. Para esto, ¿cómo se realizó esto? Tenemos que se incrementaron los resultados de un modelo cortical y el gradiente térmico, así como los valores de flujo de calor para los datos de la reflectancia de la vitrinita. Lo que tenemos como resultado es que permitieron detectar zonas en la cuenca que podían ser que podían tener condiciones térmicas favorables para la generación de hidrocarburos. Ya. También se localizaron zonas con un buen potencial petrolero que explican las anomalías de las zonas de madurez. Ya. Ya. Esperen. Creo que está hablando, Ya. A ver. Ya. Ok. Con respecto también a los resultados presentados en la tesis, también se cuenta que el flujo de calor promedio es de 44 milowatts sobre metros al cuadrado. Asimismo, también se genera un mapa térmico detallado y las zonas de mayor madurez, que es como se puede observar en el gráfico. Existe una discrepancia entre el flujo de calor calculado y los valores madurez observados. Esto nos explica la existencia de los campos productores de hidrocarburos en el norte de la cuenca, a pesar de la baja madurez. Siguiente. Ya. Bueno, como conclusiones, tenemos que se propuso un modelo cortical detallado que incluye la información estructural térmica, lo cual reduce la incertidumbre en la identificación de zonas maduras. Se confirmaron también anomalías térmicas inexplicables, gracias al flujo vertical. Ya, lo que esto nos ayuda a tener otras nuevas ideas, otras nuevas hipótesis sobre los aportes laterales de calor o procesos tectónicos. También la cuenca Golfo Guayaquil-Tumbes posee un potencial hidrocarburífero, especialmente en las zonas donde se combinan espesores sedimentarios adecuados, temperaturas altas y estructuras favorables. En el gráfico se puede observar, bueno, en el gráfico se observa la configuración tectónica que influye directamente en el flujo de calor. También se observa la existencia de zonas de alta madurez donde podrían albergar pues, los hidrocarburos. Y también el modelo térmico puede guiar futuras campañas de exploración. Siguiente. Bueno, como datos curiosos de esta tesis, pues a pesar de considerarse una cuenca fría, los valores de reflectancia de vitrinita aumentan hacia el norte, contradiciendo la teoría básica que es del flujo vertical del calor. Este modelo también sugiere la obstrucción del basamento oceánico al continental, que es más intensa de lo pensado.
alterando la dinámica térmica local. También el análisis fue pionero en aplicar un modelo térmico 1D de calibrado con pozos reales para esta cuenca. Un aporte que se puede de la tesis, los aportes de la tesis es donde esto nos ayuda, bueno, esto nos introduce a una nueva forma de estimar las zonas de madurez en cuencas poco exploradas mediante modelos térmicos calibrados. También propone una base científica para futuras, como hace un momento dije, para futuras campañas de exploración, pero en este caso, pues petróleo, en este caso de la parte suroeste de Ecuador, y también identifica con alta precisión, donde existe el mayor posibilidad de que exista los hidrocarburos, aportando un valor económico y estratégico pues, para el país. Muchas gracias. Y